Y vamos a hablar un poco de inflación, ¿no? Sí, eso no nos trae nada de felicidad, nos trae muchos problemas, muchos aumentos también. Y para eso, para hablar de inflación, está Santiago Bulat ya conectado. Vamos a ver un clip primero y luego... Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un pequeño clip preparado sobre entradas de cine para que veas cómo fue afectando la inflación, algo tan elemental quizás como una entrada de cine, y después lo analizamos un poco con Santiago Bulat. Dale. Harry Potter. ¿Que nadie vino a salvarme solo porque me extrañaba? La leyenda del tesoro perdido. Carta enviada por la reina. Vamos al palacio de Buckingham. Tienes que descubrir a dónde nos guía antes que ellos. A veces vamos en curso de colisión y no lo sabemos. Y sea por accidente o por designio, no podemos hacer nada por cambiarlo. Estamos muertos. ¿Qué esperas? Dame un abrazo. Carajo, disculpa. Todo es diferente ahora. Debo proteger lo único que le da sentido a mi vida. Y eres tú. ¡Que se mueran! El caso es que creo que soy una mujer. ¡Pobrecito! Hoy estás bien, mijo. No voy a defraudarlo, señor. Más te vale o te lanzaré del techo. Tal vez tu don es vivir en negación. Mira, impresionante, ¿eh? De 5 pesos a 400. Vamos viendo algunas de las películas que ya vimos, pero la inflación no ha parado, y vemos ahí en las entradas de cine, pero ¿cuál va a ser la que esperamos, ¿no?, para este 2022? ¿Cuál va a ser la inflación? Ahí lo vemos, 54,8% es la inflación esperada para este año. 2021 fue 50,9%, o sea que esto va a seguir creciendo, va a seguir adelante. Los aumentos que llegaron en enero fueron en prepagas el 9%, los peajes aumentaron el 45%, la BTV, que ya no sé para qué la hacemos, el 51%. Seguimos haciendo la BTV todos los años y 51% más cara la BTV. Los aumentos que se vienen, colegios privados, con subvención estatal en marzo, 17% más en Cava y 11,8% en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. La electricidad, la luz, ¿no?, que está subvencionada, que tuvimos cortes desde el 29 de diciembre, la gente se vio afectadísima. Bueno, va a subir marzo y abril un 20%. Ya lo habían anunciado esto. Lo mismo va a pasar con el gas, 20% más en marzo y abril. Estos son las subas, los aumentos, la inflación. Pero para profundizar y conocer por qué esto sigue avanzando, vamos a hablar con Santiago Bulat, que sí, ahora sí ya está conectado. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Gaby y Mariana? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos, ¿cómo es esta inflación que no para? ¿Por qué no para? ¿Por qué los precios cuidados no sirvieron mucho para nada? Bueno, a ver, los precios cuidados primero que empezaron a ponderar mucho más en la canasta, lo cual uno debería pensar que si entonces pesan mucho más los precios cuidados, o sea, se están seleccionando productos de precios cuidados para medir la inflación, podríamos pensar que debería la inflación por lo menos bajar un poco. Lo cierto es que eso no está pasando, tal cual como decís, y que las expectativas de inflación están muy altas. En general, algo que hay que saber es que para que baje la inflación, sí o sí las expectativas que nosotros tenemos tienen que estar a la baja. Digo, no puede ser que en un momento en el cual todos los precios de la economía están distorsionados, porque las tarifas subieron 10%, el dólar subió oficial 20 y pico %, pero el dólar paralelo subió muchísimo más, o los servicios vienen por un lado y los bienes vienen corriendo por el otro, es una economía que está muy distorsionada. Entonces, lo primero que hay que hacer para empezar a bajar la inflación es que todos esos precios corran a una misma velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en una primera instancia va a haber aumento de todo. Por eso el gas, la electricidad, todo eso va a empezar a aumentar, se va a tratar de poner en línea con el resto de los precios y a partir de ahí podemos empezar a pensar una desinflación. Pero por eso es que para el año 2022 va a ser muy difícil ver una inflación baja, porque primero falta ajustar los precios relativos, ajustar el gas,
ajustar la electricidad, todo lo que ya anunció el propio ministro que va a suceder, y eso es más inflación. La gran pregunta es el dólar, que lo que nosotros estamos viendo en los paralelos es que por ahora viene aumentando y con mucha presión, en gran parte responde a la emisión de pesos de diciembre, que fue muy alta. Ahora se empieza a ver toda la compra que está viendo y la demanda por dólares, que eso genera una expectativa de devaluación futura. Entonces todos tratan de importar, por ejemplo, al dólar oficial, dado que prevén que va a devaluar el inflación. Ahora, la gran Santi, pregunta es qué pasa con el dólar, ¿no? Decís que tienen que correr a la misma velocidad. ¿No está el riesgo de que está a una velocidad la mayoría de los precios y ahora cuando suban las tarifas y se bajen los subsidios, esa suba de tarifas repercuta ya que los que ya venían muy rápido vayan a estar más rápido todavía? En una primera instancia va a pasar eso, lo más probable es que eso suceda. Pero el tema es que el ajuste de las tarifas, tal como pasó en 2016, va a ser mucho mayor que el resto. Entonces se van a terminar acoplando. No es que no tiene impacto, digo, si uno sube la tarifa si uno sube la nafta, por ejemplo, automáticamente va a subir el transporte que lleva los bienes, y si en ese transporte iba la carne, probablemente también tenga una afectación en la carne que consumen todos. Entonces, la pregunta ahí básicamente es con qué velocidad es ese traslado y cuánto es ese traslado. Pero claramente el componente hoy que vamos a ver de aumento de los bienes va a venir por el lado del gas y la electricidad, pero es necesario que suceda y así seguramente ocurra, probablemente, como bien mostraba Mariana antes, en marzo, ¿no? Ahora, lo que yo no entiendo es, ¿las tarifas no estaban atrasadas? Correcto. O sea, el gas y la electricidad están atrasados. Con respecto a los alimentos, quiero decir. Los alimentos subieron rápidamente, pero nosotros no pagamos las tarifas de gas y luz que en realidad valen, ¿no? Lo que vale exactamente. Pagamos una parte muy chiquita porque está subsidiada. Correcto. ¿Esta suba va a ir para las empresas? ¿Por qué decís que va a impactar en la inflación? Digo, porque en gran parte, las empresas van a tener aumentos de los servicios. No van a ser solamente los consumidores pequeños. Entonces, claro, las empresas que también tengan aumentos de servicios. Por eso traje el caso de combustible, que quizás es más fácil de entender, o lo vemos todos, pero básicamente tiene un impacto directo en la movilidad de los bienes. Entonces, para transportar van a necesitar más nafta y eso va a costar más caro, y claramente eso va a tener un impacto en el precio final. Pero por eso va a ser inflacionario en la primera instancia. Ahora, si no lo haces, tenés la contracara, que es, bueno, ¿cómo se está financiando eso? Y eso se está haciendo a costa de subsidios, digo, la categoría que más subió en gasto en términos de reales en el año 2021. Lo cual te da a entender también que eso es toda emisión monetaria. Se emitieron más de 4 puntos del PBI, que es un montón en relación a lo que venía haciendo en los últimos años, excepto 2020, que fue muy alto, pero es realmente un montón de dinero lo que se ha emitido, y eso en un contexto en el cual nadie quiere pesos, no voy a contar en qué ahorran, pero en general nadie quiere pesos en esta economía, bueno, tiende a ser inflacionario, ¿no? Entonces lo primero es recuperar la demanda de pesos, ajustar los precios relativos y que después haya un sendero bajista de la inflación, pero no va a ser 2022 claramente, y los indicadores de alta frecuencia marcan que la inflación viene más cercana al 3 y pico %, ¿no? O sea, si suben las tarifas va a haber inflación por el corrimiento a precios, si no suben las tarifas va a haber inflación por un aumento de la emisión monetaria. Ahora, Santi, ¿cómo juega todo esto la cuestión FMI, que es lo que está hoy en agenda tan fuerte? ¿Ves primero un acuerdo con el FMI y segundo qué va a pasar con la inflación según si hay o no acuerdo con el FMI? Mira, yo creo que hoy la inflación va a estar muy, digamos, si seguimos un sendero parecido al de ahora, con acuerdo y todo, creo que la inflación va a ser alta igual en la Argentina. El riesgo de no arreglar con el fondo me parece siendo un escenario un poco más disruptivo, digo. Pero pensar que acordar con el fondo nos va a hacer que baje la inflación no es algo que yo lo vea. No me parece. Digo, puede salir mal por las malas de no arreglar y que la inflación sea mayor, pero no veo un sendero decreciente por arreglar con el fondo. ¿Qué puede mejorar? Para mí, ¿Qué es lo que puede mejorar? Para mí, para que la economía se estabilice y la inflación no sea tanto más alta, el acuerdo con el fondo es necesario. Ahora, para que la economía vuelva, digamos, un sendero de crecimiento de largo plazo y con inflación a la baja, el acuerdo del fondo no es suficiente, claramente, ¿no? Entonces hay muchas cosas internas, sobre todo entendiendo que no es nuestra principal deuda el fondo. Digo, en 2024 se vienen muchos más desafíos. Lo que pasa es que de corto plazo estamos hablando de esto. Pero si no hay acuerdo, lo que básicamente vamos a ver ahí es que no va a haber plata fresca para la Argentina. Si no hay plata fresca, vamos a tener que reducir el déficit de alguna manera. Hay 3 formas de reducción del déficit. 1, aumentamos impuestos. 2, bajamos el gasto del sector público. O 3, aumentamos la inflación para que licúe todos los gastos. Entonces, si no hay FMI,
acá que nos venga a poner parte del financiamiento de ese déficit, tenemos que ir a recurrir a una de las tres opciones. Aumentamos impuestos, bajamos el gasto o hay más inflación. ¿Y en cuál lo ves al gobierno más metido hoy? En este programa que tiene el gobierno. Yo creo que no va a haber un acuerdo en marzo, tal como debería haberlo, uno podría pronosticarme, a veces está muy empantanado todavía todo, y creo que esto se va a postergar. Creo que al final de cuentas vamos a llegar a alguna especie de acuerdo, por lo menos desde lo más protocolar, quizás con alguna postergación de pagos, quizás con un cumplimiento no tan estricto de lo que quizás hubiera querido el fondo, pero sí me parece que Argentina no puede tomar la decisión de romper, y creo incluso del gobierno que está bastante instalado eso. Ahora vamos a ver, hay un pago de más de $700 millones en breve, lo cual nos va a dar a entender si esto continúa siendo de la misma manera o no, pero claramente lo que nos dio a entender el gobierno ahora, en los hechos, es que pagó todo. Entonces, pagar todo de alguna manera te está diciendo no estoy rompiendo, no quiero romper, pero quiero llegar a un acuerdo diferente a lo que el fondo propone. Entonces, me parece que no va a ser en marzo, quizás más adelante tengamos alguna novedad positiva en cuanto a este acuerdo, aunque hay algunas voces del oficialismo que dicen hay que romper porque necesitamos eso. Es interna del gobierno que afecta a todo ámbito y en lo económico sobre todo. La última que te quiero hacer, Santi, tiene que ver con el dólar. Hablabas con el dólar recién. ¿Lo ves todavía tensionado a la alza o este 2.19 que cerró el viernes va a ser un número que va a encontrar una nueva estabilización? ¿El alquiler que pagás iba a bajar? ¿La nafta que pagás va a bajar? No, no creo. La pregunta me parece, nominalmente en la Argentina puede estabilizarse un tiempito, puede quizás no ser el monto más alto. Nosotros vimos que el dólar blue y las cotizaciones paralelas en octubre de 2020 habían llegado a 195, tuvimos 50 y pico de puntos de inflación en el medio y ahora están volviendo a superar esos niveles. O sea, lo que uno puede ver es que si no hay intervención del gobierno en los mercados paralelos como lo hubo, bueno, la tendencia del dólar es a subir, pero como todo en la Argentina, mientras haya inflación el dólar va a subir. A veces me preguntan, ¿va a llegar el dólar a 300? Yo digo, seguro. La gran pregunta es ¿cuándo? ¿En qué velocidad? Pero ¿cómo no va a llegar a 300 si todos los precios de la economía vienen subiendo 60% todos los meses, todos los años? ¿Por qué el dólar sería la excepción a esto, ¿no? Y pareciera que eventualmente va a seguir subiendo. La pregunta es en qué velocidad. Quizás puede haber una baja hasta 210 de nuevo, pero eventualmente a fin de año va a seguir subiendo. No hay demasiado por qué creer que no. Muy bien, Santi, siempre muy bueno escucharte, siempre muy claro y esperemos verte en la pantalla pronto acá nuevamente. Así será, les mando un abrazo a todos ustedes. Un abrazo grande.